Buenas. ¿Qué tal? Bien, bueno, último de los textos, de los temas. Vamos a ver el régimen de convertibilidad. Bueno, vamos a hacer algunas apreciaciones sobre los ajustes posteriores, sobre todo tras la salida de la convertibilidad. Bien, bueno, ¿alguna duda de lo de ayer? ¿Algo pendiente? ¿Algo que no hayan entendido? Hola, buenas tardes, profe. Yo tenía una duda sobre el plan, el primer plan que establece el ministro de Economía de Alfonsín, que en un momento dijo que sí, o sea, que tenían que llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario y el plan, digamos, como que sí lo aceptaron, pero no entendí muy bien. Porque después explica que como que ese plan no resultó. Bueno, Que fue la primera derrota que tuvo el gobierno de Alfonsín. sí, está buena la pregunta. El tema va por ese lado. En el contexto de la Argentina y en general de América Latina en los 80, la situación era caótica, es decir, los desequilibrios macroeconómicos amenazaban con desplegar un desorden hiperinflacionario que se llevara puesto prácticamente a todos los gobiernos. Entonces, eso imposibilitara pagar la deuda. Entonces, el Fondo Monetario, sobre todo, y el Banco Mundial van entendiendo que algún margen de maniobra tienen que tener los países de América Latina para poder crecer y sobre la base de la acumulación de reservas, de divisas, comprometerse a pagar los vencimientos de deuda. En ese contexto, la Argentina presenta un plan que, para permitir el crecimiento de la economía, necesita algún grado de libertad. Es decir, el plan de ajuste ortodoxo, que no permite moverte, por eso es ortodoxo, que te congela la economía, no solo no te resuelve la inflación, sino que además te ahoga y tu economía se vuelve recesiva. Entonces vos de esa manera no generás la riqueza suficiente para afrontar los pagos. El argumento era este. Bien, hay que darle a los países la posibilidad de que puedan crecer y para eso hay un ajuste, eh, siempre es lo que se espera, un ajuste que no ahogue la economía. Bien, ahí encuentran esa pata heterodoxa donde un determinado porcentaje de déficit fiscal entienden como razonable y están dispuestos a financiarlo. ¿Está bien? Esto es muy normal, que el fondo te preste plata para que para que vos devuelvas. ¿Le devolvés al fondo? No, le devolvés a bonistas privados, le devolvés a los bancos, y eso ocurre hasta el día de hoy. Entonces el fondo es un prestamista de última instancia, ¿se entiende? Entonces es inevitable que vos necesites algún grado de déficit por el, el volumen de la economía que en ese contexto tiene bajo su control el Estado. Básicamente todas las empresas de servicios públicos, empresas incluso de minería, de energía, la educación, la salud, bueno, es otro modelo de Estado, ¿no? No es el que después se reformó con la década del 90, con la convertibilidad, tras la crisis. ¿Se entiende? Entonces, no estamos hablando de un modelo de ajuste ortodoxo, sino de otro modelo de ajuste donde la economía tiene que crecer para pagar. Pero bueno, se desmorona porque, primero, tener las presiones internas, que son contundentes y el gobierno radical no las puede frenar. Y segundo, y yo creo que lo segundo es más importante que lo primero, es un Estado en crisis, es un Estado en bancarrota, así empezamos la clase de hoy.
Es un Estado que no puede hacerse cargo de empresas públicas, que está endeudado, que está desfinanciado, que no tiene recursos. Y bueno, la hiperinflación es la expresión de ese Estado roto, una economía que se destruyó. De ahí viene una referencia, un estudio, ¿qué es un estudio? En verdad es una conferencia sobre este tema. Es un texto de Tullio Alperindonghi. Para el que no lo conoce, Tullio Alperindonghi es uno de los mejores historiadores que hubo en el país. Creo que lo mencioné en algún otro momento. Ya fallecido, un hombre muy consultado. Libros de historia le enseñaron a generaciones enteras, desde la década del 60 hasta principios de los 2000, ¿no? Un hombre con una lucidez increíble. Y Tullio Alperindonghi tiene en verdad es una conferencia llamada La larga agonía de la Argentina peronista, que después se convirtió en un libro. Si lo pueden conseguir, es un libro chiquito. Ya les aviso que Alperindonghi es dificilísimo de leer. Tiene el único malo que tiene este señor, que escribía de una manera. Bueno, pero bueno, si se sientan y lo leen, es un libro chiquito, es una conferencia que él pronuncia, creo que en un mitin socialista, bueno, en la década del 90, donde explica la hiperinflación como el desenlace final del Estado creado en los años del peronismo. Por eso se llama esta conferencia La larga agonía de la Argentina peronista. ¿Cuándo empieza esa agonía? Bueno, con la dictadura militar. La dictadura militar destruye el programa económico que se había instalado en el peronismo, la ICI. Y finalmente, el modelo de Estado creado para impulsar ese programa termina en bancarrota por las políticas de endeudamiento y de destrucción del aparato productivo que hace deliberadamente Martínez de Oz. Acá, ¿se acuerdan que les conté el texto de Canitrot? Canitrot es un radical, no es un hombre ni de la izquierda, ni del peronismo, pero Canitrot lo explica ese proceso como una revancha de clase. Es una revancha de clase, de las clases, de las élites económicas que deciden reestructurar el proceso económico y político de raíz, y por eso atacan las bases de ese modelo, que es el Estado y la industria. Bien, con eso se encuentra Alfonsín. Alfonsín incluso tiene un proyecto de reforma del Estado, con tibias privatizaciones. ¿Y saben quién se opone? Se opone el peronismo. Es una paradoja. Es decir, ustedes se opusieron en el 88 a que se hagan privatizaciones tibias digo parciales. Y un año más tarde terminaron sacando una ley que privatizó todo. Bueno, esas cosas en la política argentina la vamos a ver muy a menudo, hasta el día de hoy. Entonces, que no sorprenda a nadie, que esto fue así. ¿Qué hace? Lo primero que hace el gobierno de Menem es hace una política de reforma estructural, ¿no? Lo mencionaba creo que Cristóbal ayer, que hablaba de las leyes como la ley bases de hoy, y estas también eran así de profundas, incluso todavía más profundas, porque en la reforma económica, la emergencia económica y la ley de reforma del Estado, el peronismo las saca en el Congreso en un contexto donde había muertos en las calles por los saqueos, donde había una situación de una bancarrota del Estado, porque esas leyes fueron de una envergadura mucho más profunda de los que fueron las leyes de ahora, de la ley bases.
donde se recortaron un montón de cosas, se modificaron algunos puntos, que bueno, no, creo que ahora van a ir a la carga de nuevo, como privatizaciones de otras empresas como el Banco Nación y Aerolínea. Bueno, en esa época se decidió hacer un proceso de privatizaciones prácticamente masivo y no hubo demasiado cuestionamiento a eso, ¿no? Quiero decir, las fuerzas políticas entendieron que había un contexto de emergencia y en ese contexto hicieron una votación prácticamente cerrada, ¿no? No hubo ninguna oposición ahí. Entonces se llevan adelante esas medidas y se inicia un proceso de privatizaciones que va a terminar por cristalizarse 2 años más tarde, en el 91, con como les dije, las leyes cuando se privatizan las últimas empresas públicas y se lanza la convertibilidad. Pero antes hay una política económica muy parecida a la que tenemos en este momento. Yo en este momento lo veo muy parecido a lo que fue el 1990. Hay una política de no emisión monetaria, hay una recesión instalada que hace que, por ejemplo, los superávit comerciales sean uno de los más altos del siglo, porque era tal el nivel de recesión, de compresión de la actividad interna, que había caído tanto el nivel de importaciones y además hay un tipo de cambio tan elevado, tan competitivo, que la Argentina tiene prácticamente en un año recupera parte de las divisas perdidas con la corrida cambiaria de finales del 88 y principios del 89. Además de que se instala el Plan Bonex. Plan Bonex quitó a los ahorristas con fondos a la vista, decimos cuenta corriente, caja de ahorro, mayores a los $10.000 y los cambió por un bono, con lo cual neutralizó la capacidad de compra de divisas en el mercado. Entonces lo que se volvió escaso en ese contexto era el peso. ¿Vieron que ahora dicen eso? Vamos a ir, lo que va a ser más demandado va a ser el peso. Bien. Es decir, desaparecen los dólares de la sociedad, del mercado porque no hay pesos con que comprar dólares, no hay capacidad de ahorro, hay un consumo básico, no es un año muy recesivo en 1990, y yo tenía un profesor, Aronskin, que lo explicaba de esta manera. En ese contexto, nadie compra un dólar excepto el Estado, decía. ¿Qué hace el Estado? Sale a comprar dólares. ¿Vieron la película, diría así? La política de los primeros meses del gobierno ahora se les dio vuelta porque justamente tienen que salir a vender ahora para mantener el dólar donde está. Pero vieron que los primeros meses Caputo el Banco Central salía a comprar dólares y compró, no sé, no me acuerdo la cifra, creo que 11.000 millones en los mercados. ¿Por qué hace eso? Bueno, porque la gente vende dólares para poder pagar deudas, para poder pagar gastos corrientes, porque buena parte de lo que sobraba del sueldo y lo cambiabas a dólares, terminabas, ahora no lo haces, bueno, porque suben el impuesto país al dólar oficial, porque además se había devaluado un 113%, entonces queda el Estado solamente como actor activo acá en la compra de dólares. Lo mismo hicieron las autoridades, el Ministerio de Economía, el plan Bungibor, que es un plan muy, muy poco creíble. De hecho, el primer ministro de Economía de Menem se llama Arturo, Roy, no me acuerdo el nombre. Roy, ¿saben lo que le pasa a Roy? Da una conferencia de prensa, acerca de las medidas que va a tomar el gobierno, casa y se muere.
Allí, se murió de un infarto. Y le sucede a otro funcionario de un Gibor, que es Rapanelli, pero bueno, ese plan económico no tiene realmente ninguna capacidad de éxito. Entonces lo reemplaza Herman González a finales de los 90, a finales del 89, y Herman González, bueno, instala el canje de depósitos en pesos por bonos, y esos bonos son los que se van a cambiar en 10 años, ¿no? Estos Bonex en dólares. Fue una expropiación importante de ahorros, ¿no? Pero bueno, pasó eso, la verdad que podría haber sido un escándalo mucho mayor. Bien, cuando el mercado esperaba alguna señal del gobierno, sobre todo en materia de política monetaria, y esto se demora porque, digamos, el trabajo que había hecho Herman González era el trabajo sucio del Plan Bonex y después iniciar el proceso de privatizaciones. Pero el mercado necesitaba una respuesta a la idea de que estaban circulando billetes de 100.000 australes. O sea, para que tengan una idea, si van al Museo de la Numismática, hay un billete de 500.000 australes. Chicos, ¿entienden que es una locura? Que vos circules con un billete con 5 ceros, ¿no? Con medio millón de pesos, perdón, medio millón de unidades monetarias australes en un solo billete. Entonces, había que tomar alguna decisión en ese sentido y había que mandar una señal de que no iba a haber más devaluaciones, que era lo que preocupaba al mercado. Bueno, en este contexto se produce una hiperinflación. Esto hay que decirlo. Alfonsín tuvo una hiper que lo volteó. Menem tuvo dos hiper. Y la segunda, que es más virulenta que la primera, termina ¿no? con como una imposición del mercado de que había que tomar alguna decisión respecto a, a la política de Herman González. Esto estamos hablando de ¿qué iban a hacer en términos monetarios? Bueno, esto abre el camino al ingreso al Ministerio de Economía, renuncia Herman González y viene eh, Cavallo. ¿Cavallo quién era? Cavallo era el canciller. Y ya venía con una idea de reformas, sobre todo monetarias. Y acá, bueno, acá se empieza a delinear a principios del 91 lo que va a ser el plan de convertibilidad. Para que tengan una idea, la convertibilidad es un plan, es el neoliberalismo interpretado a la Argentina, ¿no? Al estilo de la Argentina, con las necesidades y con las peculiaridades de la economía argentina. El punto central es que la economía argentina es una economía endeudada, una economía donde no hay... Ah, está el billete de 500.000 australes, gracias. Pobre San Martín, ¿cómo lo quemaron en ese billete? Bueno, no, pero ¿ese qué es? ¿De 500.000 pesos? No, me parece que es miren, está todo tan mal que creo que usan un billete viejo de 500.000 y le ponen un sello. Pero creo que hay otro de 500.000 que está Juan Selman, me parece. No quiero. Esto es por lo que vi en el museo ese de la numismática. Pero me parece que hay uno con Juan Selman. 500.000 australes, dice ese. Creo que dice pesos acá. Bueno, no importa. Se pueden buscar y No, leerlo. el de Juan Selman era de 5.000 australes. Ah, 5.000, claro, bien. Bueno, ¿qué va a pasar acá? ¿Qué va a hacer Cavallo? Bueno, Cavallo va a hacer una reforma monetaria.
Cuando digo que es el neoliberalismo interpretado a la Argentina, es lo primero que tenemos que entender en la Argentina es que el problema para nosotros ya es el dólar. La escasez de dólares genera expectativas inflacionarias. Vieron que a finales de los 70, Martínez de Oz dice el valor del dólar es el barómetro para el sistema de precios. Por eso hay que hacer un ancla cambiaria. Ahí está 500.000. Viste, yo tenía razón. ¿Quién es? ¿Cuál es el hermano? Ese no es Juárez Selman. ¿Quién es? ¿Eso es Peña? Es que esos bigotes todos se aparecen en todas las caras de esa época. Bueno, gracias por el dato, si no Juárez Selman. Bueno, ahí está, 500.000 australes. Bueno, vuelvo a repetirles, fíjense la necesidad de tener billetes que utilizan billetes de pesos y le ponen sello, ya no es serio eso, ¿no? Entonces, Caballo, ¿qué hace? Ahí está, Jorge Silva, muy bien, gracias. Gracias, ¿quién es el que está haciendo esto? Bueno, después me va a decir. Alan, gracias. ¿Y qué consiste la reforma monetaria? Bueno, quitarle 4 ceros a la moneda, eso lo van a hacer al año siguiente. Lo primero que hacen es fijar una paridad. 10.000 australes, un dólar. Y al año siguiente, un peso, un dólar. Argentina adopta luego de, déjame pensar, 80 años, o 90 años, 90, un tipo de cambio fijo. Pero no, espere, estaba en la década del 20, 60 y pico de años. Nuevamente vuelve la caja de conversión, por eso el plan de convertibilidad. ¿Cómo funciona el plan de convertibilidad? ¿Se acuerdan los tanquecitos de agua que dibujábamos en el pizarrón? Donde si sube uno, sube también el otro, por la teoría de los vasos comunicativos, y si baja uno, también baja el otro, por el mismo, por la misma teoría, por el mismo principio más que teoría, el principio de los vasos comunicantes. Bien, si yo lanzo un peso al mercado, no lo puedo hacer sin un respaldo. Y ese respaldo es en divisas. En este caso, se asume el dólar como respaldo del peso, garantizando que todo peso que circula en la calle tiene su equivalente en las bóvedas del Banco Central o en los bancos, ¿no? Esa es la idea. Entonces, desde esa perspectiva tenemos Quintana, gracias. Desde esa perspectiva tenemos otra vez el tipo de cambio fijo, la ausencia, la imposibilidad de la política monetaria, y acá la pregunta que se le hace a la historia, ¿no? A Caballo, que todavía está vivo, ¿por qué se hace una política de reforma monetaria de este nivel? ¿Y por qué se asume el tipo de cambio fijo, sabiendo que es explosivo para la historia argentina? ¿Se acuerdan las anteriores experiencias? ¿Qué va a decir Caballo y la Fundación Mediterránea que estaban detrás de este plan? La política monetaria en la Argentina no es creíble. Entonces, como no es creíble, mejor que el tipo de cambio esté fijado y que no haya intervención de la política para hacer promesas que después no cumple. Bueno, algo de eso dice el presidente actual, ¿no? La política siempre mete sus intereses, sus negociados en el medio, y eso hace que haya déficit fiscal, eso hace que no haya credibilidad en la independencia del Banco Central, eso hace que
no podamos salir de la espiral inflacionaria. Bien, son argumentos bien de la ideología neoliberal. Esto lo tiene que quedar en manos del mercado. El mercado tiene que determinar los volúmenes de transacción, no los intereses de los políticos. Algo así. Por eso la moneda dejada al flujo de ingreso y egreso de divisas, es decir, que los volúmenes de la masa monetaria se diriman por este movimiento que tiene que ver básicamente con intercambios internacionales, inversiones, exportaciones, ¿no? Resulta lo más efectivo para para la credibilidad del país y para terminar con la inflación. Los precios no se tienen que mover porque el tipo de cambio está fijo. Esa es la idea. Bien. ¿Entendió entonces? Profe, yo tengo una duda. Sí. Entonces, ¿la convertibilidad se establece para parar la hiperinflación? Claro. Uh-huh. A ver, más que para parar la hiperinflación, para sacar de la cabeza de los argentinos la posibilidad de que haya una devaluación que derive en expectativas inflacionarias y, buena de Bárbara, y en el contexto en el que vivían esos hombres, hiperinflacionarias. No nos olvidemos que esta gente estaba en el medio de 3 hiperinflaciones. La más fuerte fue la del 89, que se había puesto el gobierno de Alfonsín. Y después hubo 2 más que sufrió el gobierno de Menem, incluso la tercera que sufre Menem, la sufre en un contexto de racionalización monetaria, es decir, prácticamente no había pesos en el mercado y así todo se produce una hiper, con lo cual, ¿qué es lo que dice la experiencia? ¿O qué les dice el contexto a estos hombres, a los hombres y mujeres de esta época? Bien, es tan frágil la credibilidad en lo monetario en la Argentina, en el hecho de que sea creíble un precio del dólar, que es un bien más de la economía, que la única manera que podemos lograr una credibilidad es sacando al Estado, a la política, de la toma de decisiones sobre el nivel del tipo de cambio. ¿Quién lo determina eso? Bueno, un acuerdo político, se establece el 1 a 1 y se prohíbe terminantemente devaluar. Así funciona una caja de convertibilidad. No hay política monetaria, no se puede devaluar, no se puede intervenir en el mercado de cambios. El dólar no es que se libera, no, se fija en un precio. No es que se hace explotación sucia, como hizo el kirchnerismo o Dualde, o como hizo en su momento Macri, o como hace también el gobierno de Onganía, también, si quieren. Acá lo que hay o tampoco va a haber mini devaluaciones como hizo Martínez de Oz, o como hizo también en su momento Kiri Racena durante el gobierno de Onganía, o como hace el ministro Caputo. No, el dólar queda fijo. Caja de conversión 1901, 1926, 1884, bueno, las experiencias pasadas. Y con eso, ¿qué nos garantizamos? Que difícilmente podamos hacer una corrida contra un bien que sabemos que no va a modificar su valor. ¿Se entiende? Nos evitamos las corridas contra, en este caso, contra el peso sería, ¿no? Porque es la moneda que yo busco alterar para sacar una ventaja. ¿Se entendió, Bárbara? O sea, dolarizó la economía, básicamente. No porque, a ver, Porque siempre está está esa en manos del confusión. Estado. Y es 1 a 1. Entonces, Sí, pero
Pero mira, la diferencia con la dolarización es que vos podés emitir pesos. Ahí se podía Siempre, emitir pesos. claro, siempre y cuando tengas un respaldo en dólares. ¿Se entiende? Entraba un dólar y se emitía un peso. Claro. Ese dólar podía entrar vía inversión, vía superávit comercial, vía repatriación de capitales, ¿no? O por la venta misma de activos externos en manos de ahorristas, por ejemplo. En cambio, en el tema del dólar, como la moneda única, vos no sos el país soberano sobre tu moneda, sino que es un país externo. Y ahí los flujos comerciales son muchísimo más importantes para nutrirte de dólares que en el caso de la convertibilidad. Además, hay otro tema. La caja de conversión la puedes romper. La dolarización difícilmente la puedes romper. No es una decisión que puedes tomar. Para salir de la dolarización tenés que... es tan difícil que todavía nadie lo hizo. Tenés que, primero, emitir la moneda que va a reemplazar al dólar, tratar de sacar todos los dólares del mercado, como si fuera una aspiradora, ¿no? Y, crear una nueva moneda. Es una experiencia que a todas luces es traumática. Fíjate que Ecuador se lanzó a la dolarización y no saben cómo volver de ahí, ¿no? Bueno, entonces, en general, se hace con economías muy chicas, ¿está bien? Sí, claro. Ahí dice, llegó momentos que el dólar costaba 0,97, dice. 0,97. Hubo procesos de deflación, eso lo vamos a ver más adelante. Para entender la convertibilidad, chicos, y el texto que está, nadie pudo lograr que funcione todavía. Sí, ¿cómo que no? Hay países dolarizados, pero son países chiquitos, son países que tienen economías muy centralizadas en actividades eh, extractivas, como por ejemplo Ecuador tiene bananas y tiene petróleo y alguna otra actividad. No vas a ver una economía industrializada, eh, compleja como la Argentina, no vas a ver una economía ¿Puede ser que los que sean dolarizados están en Centroamérica, la mayoría? y sí, después está el protectorado de Estados Unidos, que es Puerto Rico, sí, que es como un país asociado a los Estados Unidos, y algunos que otros que están en Centroamérica, no sé, se me pierde. Habíamos leído eso cuando el gobierno anunciaba. La idea de la dolarización, chicos, es una fantasía, porque incluso el Fondo Monetario le dice al gobierno, mira, yo te apoyo en lo que pueda, pero en una empresa como la dolarización, no, es un salto al vacío. Es una economía muy compleja la Argentina para dolarizar. Bien, por eso el gobierno no sé si la tiene todavía en carpeta, pero en el corto plazo ya no volvieron a hablar de eso. Bien. Bueno, para que se entienda. Una última duda con eso. Sí, sí. O sea, ¿qué les da la credibilidad para decir, bueno, ahora vale 1-1? O sea, porque antes, siempre que fijaban un precio, al final terminaban en una crisis y en una devaluación. Entonces, ahora, ¿por qué pueden decir eso y todos les creen, por ejemplo? Buena O sea, ¿cómo pregunta. sabemos que hay 1-1? Lo vimos eso. ¿Qué hace falta para que sea creíble? Lo vimos, ¿eh? ¿Por qué no es creíble la de 1884 y es creíble la de 1901? Buena pregunta la de Bárbara, para repasar un poquito. ¿Y por qué es creíble la de 1991? Son contextos distintos.
Pero es una buena pregunta para parcial. Se mueren si le estamos en pregunta. Están Puede ser espantados. que tenían equiparada la cantidad de pesos que de dólares, por eso le permitió que sea 1-1. A ver, otro, no tanto. Bien, vamos a analizar esto rápidamente, así nos metemos ya en la convertibilidad. Vamos a ver esta pregunta que hace Bárbara. O sea, no Piensen me esto. cierra tener hiperinflación y después que tenían vale 1-1. Es eso. Vamos, claro. Por eso digo, métanse en el tiempo de cada proceso, ¿no? Tienen que ver las circunstancias que atraviesan esas decisiones. Porque si no, creemos que, o sea, uno de los problemas del neoliberalismo o de la economía neoclásica es que desconoce los factores históricos. Es una economía ahistórica. Entonces vos pensás que en el año 84 del siglo XIX, Argentina intenta, motivada por el ingreso de capitales, a tener una economía con una mayor certidumbre en cuanto a su política monetaria. Y se embala en procesos de caja de conversión, que es el régimen que rige en países que están incorporados en el club del patrón oro, o el grupo del patrón oro, pero las bases estructurales de esa economía todavía son débiles. Dijimos que la década del 80 es una década de desarrollo y que va a terminar mal. ¿Por qué? Porque las necesidades financieras para construir esa Argentina son prácticamente extraordinarias, son de todos los días. Argentina es adicto al endeudamiento y en ese camino entran capitales porque, bueno, hay inversión, hay cierta expectativa, optimismo en las potencialidades del país, pero también se cae en procesos especulativos o de gastos suntuarios por los cuales esa economía nunca explota. Primera cuestión. Entonces, ¿qué va a pasar? A los 6 meses explota. Chau. En la segunda hubo, ya te doy bola, ¿quién es? Mini, dice ahí. Bueno, en la segunda, ¿cuál es el problema? O más que problema, ¿cuál es la ventaja? La Argentina tiene enormes superávits de comercio, tiene un sistema sólido de reservas, con lo cual puede ingresar al patrón oro sin preocuparse de, de tener reservas que sostengan como, digamos, como respaldo la situación del peso. Entonces, ahí, si quieren, hay un contexto optimista de la economía argentina, porque los hechos dan cuenta de una capacidad extraordinaria del sector externo de proveer divisas. En tercer ciclo, que es la convertibilidad, un poco lo que dice Bárbara, es tal el espanto de la hiperinflación que se busca tener una moneda lo más alejada posible de las decisiones políticas, porque no se cree ningún valor de moneda donde el Estado intervenga, es creíble. Entonces acá el Estado no interviene, no hace política monetaria, es 1-1, punto, arréglense con esto. Pero está ligado a la expectativa, como dice acá Mónica, ahí sí, vamos a lo que dice Mónica, pues estaba esperando este momento. Dice Mónica, el aumento de reservas para las empresas públicas que fueron privatizadas, había expectativa de que el Estado resuelva dos problemas. Con las privatizaciones resuelve gran parte del déficit fiscal, porque deja de financiar empresas que son un agujero fiscal, y en segundo lugar, la oleada de inversiones que implica el proceso de privatizaciones. Respondí, creo que esa es la respuesta. Me metieron 120 años en la cabeza, querida Bárbara, con tu pregunta. Gracias. Sí, no entendía. O sea, todo eso trae divisas para respaldar el 1-1. Ahí está. ¿Se entiende? Perfecto. Bueno, Yes.
Bueno, estoy con dolor de cabeza ya. Bueno, dejamos acá y pensé con el texto. Bueno, dice, ¿qué hago? Mientras entraron dólares por petición, se va todo ok. Después empezó a hacer agua el modelo. Sí, bien. Puede ser que tenía mucho déficit y no lograba bajar. No, vamos por partes. Si ustedes leen el texto está estructurado en el sector externo y en el frente fiscal. Entonces, ¿qué vamos a ver acá? Todos tienen lapicito, todos tienen una hojita ahí al lado. Bueno, les digo, no se confíen en la grabación porque quiero que lo vayan escribiendo esto. Pongan periodo 91-94. En el periodo 91-94 es el ciclo virtuoso de la convertibilidad. Entonces, acá vamos a tener ingresos de divisas vía privatizaciones, vía inversiones de capital. Vamos a tener una caída de la deuda externa gracias a que hay buena parte de las inversiones se canjean por bonos de la deuda externa, por eso hay una baja de la deuda. O sea, hay un contexto optimista en las potencialidades de la economía argentina. Y fíjense que entre el 91, el 92 y el 93, la inflación se plancha prácticamente a cero. O sea, deja de haber oscilaciones de precios hacia el alza, ¿no? Producto de la confianza en este nuevo patrón monetario. Hay suficientes dólares, por eso tengan a mano, dibujen los tanquecitos y llenen los dos tanquecitos. Entran dólares, se emiten pesos. Se emiten pesos, el dinero se vuelve barato, baja la tasa de interés, la caída de la inflación permite comprar en cuotas fijas, se reactiva el consumo, el crédito. Y esto, además, se da en un contexto, los 2 primeros años, de superávit fiscal. ¿Por qué? 3 primeros años. ¿Por qué superávit fiscal? Por eso lo que dice Tiago acá no es correcto. Tenía mucho déficit, eso años después. Porque se alivia el peso de las empresas públicas, los gastos que hacía el Estado para mantener empresas públicas totalmente ya ineficientes, que es lo que dice también Alper Indongui. La agonía y finalmente la caída de este modelo de Estado elefantiásico de los años 40, 50, que en la década del 70 es atacado en sus bases y en los 80 no resiste. Por eso la reforma del 90 apunta a resolver ese gasto y lo hace de una manera inmediata. Se hacen las leyes y ya para el 91 la Argentina tiene superávit fiscal. Como tiene ahora. Profe, perdón, Fíjate, ahora. Porque se vendieron empresas públicas y no hay gasto, por eso. Y dejó de ser un rojo en los gastos del Estado el mantenimiento de las empresas, el pago de sueldos. Bueno, la contracara es el incremento de la tasa de desocupación. Se multiplica, se asume un 100% la tasa de desocupación. Creo que están en 6 y pico en la época de Alfonsín y ya para el 91, 92, 93, 94 tenemos una inflación clavada en 2 dígitos, 12, 12 y medio, alta. Claro, pero esas son personas que salieron de empresas del Estado, que se privatizaron, la mayoría. Y no solo de empresas del Estado, también de pymes que no pudieron competir contra las importaciones. Ahí en la industria hubo despidos a mansalva, peor que en la época de Martínez de Hoz, peor, ¿eh? Esto fue como un revival, esto terminó de estructurar
la industria, porque no podías competir con lo que entraba. Para que se den una idea, les voy a contar una cosa, no sé, siempre me gusta, para describirles un proceso, una anécdota tonta. Yo estaba en el secundario, no sé, pero iba a la YPF cerca de mi casa. La YPF de Villaluro, no estamos hablando de Recoleta. ¿Y qué me compraba? ¿Vieron el chocolate Lindt? Ese, el suizo, ese que es riquísimo. Bueno, me compraba el blanco, que venía con un relleno, qué rico, con un relleno de mousse también, me compraba galletitas italianas, me compraba fideos italianos, hay un mini super en ese, me compraba leche italiana, Parmalat, si quería, y me compraba, si quería, cerveza importada. Es decir, no estamos hablando de un Jumbo en Barrio Norte, hablamos de una estación de servicio que tenía un mini super de Morondanga con 2 góndolas y vendía esas cosas. Y si quería me comía ese chicle que venía como una cinta métrica, era, cada tanto lo veo en los kioscos. Bueno, todo importado era, todo. Donde ibas había cosas de comer, ropa, artículos el electrodomésticos, había, bueno, todo importado, claro, una lluvia de importaciones. Entonces, pongan esto ahí. La característica de este proceso, mientras la cuenta capital era positiva porque había ingreso de capitales, los resultados de la cuenta corriente eran muy negativos. Es decir, si bien habían crecido mucho las exportaciones, están las cifras en el texto, si bien habían crecido mucho las exportaciones, las importaciones habían crecido más. ¿Qué decía Cavallo? Acá dice Fernando Cristóbal, esperen que dice Fernando Cristóbal. Dice, los mismos insumos, los Martínez de Oz, sí. No fue capitales. Acá no se van los capitales, vienen los capitales. Vienen los capitales. Y no de insumos. Bienes de consumo son. Pero Cavallo decía que las importaciones reflejaban las inversiones de la industria, con lo cual buena parte de esas inversiones eran máquinas. Buena parte de esas importaciones eran máquinas que iban a elevar la productividad en la industria. Bueno, había eso también, pero abrumadoramente los bienes de consumo estaban en el tope de las demandas en la Argentina. Entonces acá comienza a verse cierto mecanismo explosivo de la convertibilidad. Y esto quiero que se lo graben bien. La economía crece, sí, 6% promedio, del 91 al 94. Pero los resultados en el comercio exterior del crecimiento de la economía son deficitarios. Y para evitar que se me vacíe el tanquecito de los dólares y me quede sin dólares y pesos, ¿qué necesito? Ingresos de capitales. ¿Cómo consigo los capitales? Bueno, los consigo con la inversión que proviene de privatizaciones y la inversión productiva. Ahora, ¿qué va a pasar cuando ese proceso se acabe? Cuando se vendan todas las empresas y no tenga más que vender. ¿Qué va a pasar cuando las inversiones hagan la reversa, o sea, se conviertan en remesas? Las remesas son envío de utilidades en dólares a los países que son los responsables de las inversiones. Y eso, bueno, Cavallo decía, el ingreso de capitales va a ser constante, las inversiones van a estar, digamos, a la orden del día. Argentina es un país que
provisorio para los inversores, con lo cual siempre va la inversión externa. Y también decía que parte del déficit era producto del ingreso de importaciones que iban a servir para incrementar las exportaciones. Acá Cavallo medio que fantasmeaba, porque si bien crecieron las exportaciones, después fíjense, mirando los cuadros, que hay cierta rigidez en el crecimiento de las exportaciones. Hay cierta rigidez. Además también coincidió con baja de precios de commodities, maíz, de la soja. Bueno, eso es verdad eso. Hay malos precios y además un tipo de cambio poquito elevado. De hecho, el FMI le dice a Cavallo, che, me parece que el tipo de cambio que están fijando es un poco bajo. Ojo, Brasil también tiene un plan de convertibilidad, en el 94, el 93 y el 94, el plan real. Es decir, chicos, esto viene como cascada por toda América Latina. Por eso digo, en la Argentina la convertibilidad tiene determinadas características. En Paraguay tiene otras, en Uruguay tiene otras, en Chile, en Brasil. Este es el consenso de Washington. Si leen el texto, van a ver que ahí dice que el consenso de Washington es digamos, el decálogo de esto, ¿no? La guía para la transformación económica. Estamos hablando de privatizaciones, desregulación de la economía, apertura de los mercados, retiro del Estado. Por ejemplo, o sea, no quiero hacer mucho hincapié en cosas que están en el texto, pero para que tengan una idea, ¿se acuerdan las juntas reguladoras de la década del 30? Bueno, estas vuelan. No, el Estado no tiene por qué apuntalar los precios de los productores. Bien. Bien, bueno. Profe, ¿Cómo? ¿y los Sí, sindicatos qué hacen ante todo esto? ¿y qué van a hacer? Transan. Muchos transaron. Después hubo otros sindicalistas que rompieron. Bueno, es buena la pregunta, porque ahí se crea la CTA. La CTA es la otra central obrera, se fractura ahí, porque entienden que hay un proceso de abandono de los trabajadores. ¿Qué es eso de estar ahí? Bueno, no llegó a ver lo que puso Tiago, un cuadro. Hay un abandono, creen que hay una traición. Y bueno, en parte vieron, cuando gobierna el peronismo, siempre el sindicalismo es medio miope, medio que mira para otro lado, ¿no? Pero ¿cómo que transan? ¿Con quién transan? Y, a ver, en la Argentina se privatiza Somisa, que era un emblema de la industria nacional, que había costado años hacerla, se privatiza. Y primero, entre los niveles de represión a los trabajadores y el acuerdo de los sindicatos para la privatización, listo, terminó con miles de despidos. Lo mismo los ferrocarriles. Los ferrocarriles prácticamente se reducen a un número irrisorio. Argentina pasa de ser uno de los países mejor conectados, bueno, de diferencia, y pasa a ser un país donde William Blanca parecía ese tren, a mí me encanta el tren, me vuelve loco el tren. Profe, creo que se me cortó un poco. Horas para hacer 700 y pico de kilómetros. Uy. Yo me divertía porque era chico, viajaba en el camarote, pero era un suplicio. Bueno, ahí dice Tiago, ahí se fuerte el sindicato de camioneros, claro, porque, por ejemplo, se cancela el tren a Bariloche, se cancelan trenes a las provincias, a Salta, a Mendoza, bueno, o trenes internos, la cantidad de pueblos
que desaparecen, que se vuelven fantasmas porque el tren deja de pasar. Claro, nadie quiere financiar eso. Eso tiene un costo de financiamiento. La misma discusión estamos ahora con aerolíneas. Aerolíneas se privatiza, entonces tal vez el vuelo Buenos Aires-Paraná no es rentable. Como no es rentable, nadie lo va a hacer. Con lo cual, si querés irte a Paraná, no podés ir en avión. Por ejemplo, está bien, es menos exclusivo el avión, o perdón, es más exclusivo el avión que el tren, que es más popular, pero la decisión fue erradicar los gastos del Estado y después los privados no se hacían cargo de los trenes no rentables. Obviamente el privado va a ir a donde hay una rentabilidad. Entonces quedaron los trenes que generan una rentabilidad. Bueno, los trenes urbanos. El resto de los trenes se terminaron pudriendo las vías. Y hoy, para traer algo de Salta, es más caro que traerlo de China, chicos. Mirá la logística del siglo XXI de Argentina. Traer cualquier cosa de Salta es más caro por kilo que traerlo de China. Por el nivel de rotura de los trenes, la lentitud, porque buena parte del viaje se hace en camiones, que son obviamente más chiquitos y contaminantes y revientan las rutas y ponen en peligro vidas de miles de personas en la ruta. Es un país que entregado a la lógica del mercado. Y los países entregados a la lógica del mercado fracasan. Sobre todo los países chicos como estos, que no son países centrales en el mundo. Hoy vamos hacia esa dirección también, ¿eh? Bien. Volvimos, no, ojalá en 1880. En 1880 habría un país con un Estado que tenía un proyecto. Entonces sembraba trenes, instalaba el puerto. Era un proyecto de país, está bien, para una minoría, sabemos esto, lo discutimos, pero hoy es un proyecto de país que tiende a, hoy, los 90 fueron un proyecto de país que se planteó de manera destructiva, ¿no? Bajo lógicas de mercado que no beneficiaron a las mayorías. Por eso leer el libro de Alper Indongui, yo lo presté, lo tengo que recuperar. Se lo presté a Capusotto, así que lo tengo que agarrar y que me lo devuelva, porque tengo otras discusiones con él, entonces, bueno, ese libro de Alper Indongui dice eso. Después vamos a ir al final de ese libro. Bien. Vamos a ver ahora el segundo periodo. El segundo periodo es el del 95. ¿Qué lo convierte en segundo periodo? La crisis de Tequila puede ser. Muy bien, ahí está. Resulta que cuando Argentina supuestamente había resuelto la hiperinflación, la inflación, el crecimiento, la confianza externa y un montón de otras cuestiones que habían sido un karma durante los 70 y todos los 80, otra vez México declara el default de su deuda, dice que no puede pagar la deuda. Y en un contexto muy particular, cuando México está a punto de ingresar al NAFTA, 94. ¿Por qué México no puede pagar? México está metido en un mismo plan como el de Argentina, tipo de cambio fijo, caída de la inflación, pero se mete en una espiral de gastos y de desequilibrios comerciales externos con el exterior, ¿no? Que finalmente no puede afrontar los vencimientos de la deuda. ¿Qué va a pasar? Bueno, resulta que
Clinton necesita que México sanee su economía para entrar al NAFTA, no hay otra solución. Y empieza a tener tratativas para ver con el FMI, a ver cómo resuelven la situación de México y se vuelve a regularizar. Es decir, México no podía caer, porque México había sido un alumno ejemplar en las reformas neoliberales. Y no había nada peor que un alumno ejemplar con problemas, ¿no? Porque si que es un alumno ejemplar, ¿saben dónde aparece esto? En la serie Narcos, en la parte de México, lo explican re bien esto. Cuando cuentan la crisis del tequila, dicen, ¿qué van a hacer ahora los responsables de haber llevado a México a una economía como el neoliberalismo, que era explosiva, cuando tengan que explicar el porqué del fracaso? Entonces, claro, no se podía fracasar ahí. Entonces, el Congreso de Estados Unidos habilita un préstamo récord a México, algo así como 50 mil millones de dólares. México sanea su frente externo y se une al NAFTA. Hasta ahí todo bien, ¿no? Es un final feliz. Ahora, ¿qué pasó en Argentina? Porque el tequila fue un problema para Argentina, un problema tremendo. ¿Por qué? Se produce una fuga de capitales desde Argentina. Ahí está, eso es. Argentina tiene liberados los movimientos de capital. Entonces, cuando México entra en situación de pagos, los capitales, que son en muchos casos golondrina, se empiezan a ir rauda, masiva, rápidamente. Ahora, hagan el dibujito ese que les dije que hagan. Hagan el tanquecito de agua, pongan 95, en vez de entrada de capitales, salida de capitales. Si bajan los dólares, porque se van los dólares, ¿qué pasa con los pesos de otro lado? Se achican, hay una reducción de la base monetaria. Muy bien, bien Tomás. Y si hay una reducción de la base monetaria, Entramos en recesión. entramos en recesión porque sube la tasa de interés. No hay plata Claro. para pagar ni siquiera los sueldos, chicos. No hay plata para pagar sueldos de gastos del Estado. ¿Y ahí qué hace el Estado? Recurre al déficit. ¿El déficit cómo se salda? Con deuda. Pero en un contexto donde México entró en crisis, la tasa de interés sube a tal punto en el mundo que te inhibe de tomar deuda. Entonces la Argentina se encuentra ante un dilema de romper con la convertibilidad. Estuvo a minutos de romper la convertibilidad. ¿Qué pasó ahí? Bueno, lo mismo que pasa con México. Si Argentina fue otro de los alumnos ejemplares que hizo todos los deberes que mandaron desde los centros del poder, y ahora la economía argentina se hunde en una recesión sin remedio, ¿cuál va a ser la crítica? Estas políticas son explosivas, estas políticas destruyen la economía, destruyen el empleo, destruyen la confianza. Bien, ¿cómo termina todo? Bueno, aparece el Fondo Monetario y, a ver, para que les quede gráficamente, con una regadera, una manguera, mete 10.000 millones de dólares en las reservas y eso hace que se vuelva a hinchar la economía de pesos, o sea, respalda a la Argentina con un crédito que garantiza que no va a haber devaluación. Eso es lo que hace. A todo esto se invierte el resultado de comercio exterior. Ahora las exportaciones le ganan a las importaciones. Pero escriban esto. El saldo positivo del comercio exterior es mucho menor al saldo negativo de la cuenta capital, del déficit de cuenta capital. Con lo cual, el equilibrio lo garantiza el crédito del Fondo Monetario. ¿Se entiende?
Lo expliqué. Yo no entendí lo de fuga de capitales. ¿Por qué? ¿Por la desconfianza? Claro, fíjate, Bárbara, te hago una pregunta. Suponete que tenés, no sé, ahí repito, Valentina, tenés 1 millón de pesos en algún lado, no sé, ¿tenés abuela? Sí. Bueno, viene tu abuela y te dice, ¿cómo te fue en el parcial de historia? Oh, abuela, me fue bien. Bueno, toma, te regalo 1 millón de pesos. Siempre están esos regalos de las abuelitas. Mm, Entonces, te encontrás ante un dilema. El gobierno puede devaluar. El plan de Caputo de la devaluación del 2% está subiendo el dólar blue, están cayendo los bonos. ¿Qué haces, Barbarita? ¿Pero no era que no podían devaluar? ¿Cómo que no? ¿Nunca se rompió Era la caja de convertibilidad? Ah, o sea, ¿pueden devaluar? ¿No era que no podían tipo hacer más nada? Era como el mercado. Sí, yo te digo que no puedo evaluar, pero de hecho después devaluaron en el 2002. Ujú. Bueno, no respondiste mi pregunta. ¿Qué haces, Barbarita, con 1 millón de pesos que te regaló tu abuela? Si me lo devalúan y lo gasto, supongo. ¿Lo gastás? Bueno, Sí. otros que harían, es una gastadora compulsiva, Compro dólares. Comprar dólares. comprando, compran dólares, porque sabés que el dólar es lo que ahora va a valer más. Entonces, para no perder poder de compra, lo cambias a dólares. Esto fue en el 95. O sea, tenían miedo a una devaluación. Es miedo a la devaluación, porque era la ley de convertibilidad. Igual esta vez no es tonto lo que decís, ¿eh? No es tonto, porque se suponía que no se iba a devaluar porque había una ley. Chicos, ¿desde cuándo una ley? Claro, por eso me pareció raro. O sea, si te pongo la ley, Esto se hace tiene que... a la medianoche. Claro. Bien, entonces, este es el año 95. Repito, ahí me pidieron que repita. Para que se entienda, la recesión hace que caiga la actividad económica. Si cae la actividad económica, obviamente el nivel de importaciones baja. Entonces se va a invertir el signo de la cuenta corriente. Teníamos una cuenta corriente negativa en el primer ciclo y ahora la cuenta corriente es positiva. O sea, X es mayor que M. Las exportaciones son mayores a las importaciones porque se planchan las importaciones. Eso genera un superávit comercial. El superávit comercial son reservas con las que puedo contar. Lo que pasa es que el déficit de capital es mayor al superávit comercial, con lo cual enseguida tengo reservas en rojo. ¿Quién cubre ese bache? El préstamo del Fondo Monetario. ¿Entendiste, Valentina? Sí, pone. Bueno, muy bien. Y ahí es cuando el Fondo Monetario, lo mismo que en México, el gobierno de Estados Unidos, reequilibran la economía argentina y para el 96 hay ya un nuevo periodo de expansión. Repitan lo mismo que habían escrito para el 91 y 94. Pero, dos cositas. Vamos al frente fiscal. Párense en el año 94. En el 94, Cavallo lanza las AFJP. Y las FJP son un boom, mucha gente elige la cobertura privada, y esto es preocupante para el Estado en términos de ingreso de capitales. ¿Por qué? Esto lo explicamos, creo. Bueno, todos los que están acá son, la mayoría, gente de 20 y pocos. Puede haber un sub-20 también.
Es decir, es gente que no tiene en mente jubilarse, ¿no? Y más, si se aprueban las leyes que se dice que se van a aprobar, es probable que se jubilen a los 90 años, con lo cual ustedes no van a poder ni siquiera pensar nunca en la jubilación. Pero bueno, la mayoría son jóvenes, entonces lo que más tienen en mente son las jubilaciones. Sin embargo, el tema de la jubilación los afecta. ¿Por qué? Porque los aportes que hacen ustedes, siempre y cuando estén trabajando, y siempre y cuando estén en blanco, lógicamente, ¿a dónde van a parar? ¿A una caja que se los guarda para cuando sean pasivos? ¿Cómo es el mecanismo del pago de jubilaciones? No, paga jubilaciones actuales, en realidad. Muy bien. El trabajo de los activos, entonces, va a parar a los ingresos de los pasivos, que no producen ya ingresos porque no trabajan. Bueno, ¿qué hace la privatización del sistema de jubilaciones? Hace que los fondos de muchos activos, sobre todo los más jóvenes, no vayan al sistema de reparto, vayan a un sistema de captación de fondos, de valorización de tipo privado. Entonces, ¿eso qué hace en el corto plazo con los ingresos del Estado? ¿Los reduce o los engrandece? No, los reduce. Los reduce. Entonces, ¿cómo hace el Estado para pagar las jubilaciones que tiene que seguir pagando? Si una parte de los que le aportaban ahora se lo dan al privado. Ahí comienzan los problemas de la Argentina. Pero, Entonces uno dice, pero, sí. pero, ¿cómo se puede privatizar eso? Y bueno, preguntate 1000 veces, chicos y chicas, la economía son factores de poder. ¿Pero a quién se le ocurre que era buena idea hacer eso? Y bueno, ahí Ahora, tenés. el problema no era la privatización, el problema era el sistema de reparto donde iba. Mm. ¿Cómo el sistema de reparto dónde iba? El sistema de reparto va a pagar a los pasivos, ya lo dijimos. Pero dijiste que no habían optado por el sistema de repartos. Sería lo que era negativo para el Estado en todo caso. Bueno, porque, a ver, te voy a decir mi experiencia, porque siempre te cuento yo mi experiencia. Yo era docente, tenía 20 años. Vienen y me dicen, escúchame, vení, vos que se vuelven los vendedores de FJP, eran un enjambre. En la escuela donde yo trabajaba, en la escuela donde hice toda mi secundaria, la escuela técnica, me acuerdo que viene un tipo, me dice, a hacer una reunión con todos los maestros, de profesores, maestros de taller, todo. A ver, acá les van a hablar de los bancos, porque se hacían los trabajos eso. Viene y me dice, a ver vos, ¿qué edad tenés? 20 años. ¿Cuánto ganás? Bueno, yo era maestro que recién empezaba, ganaba 300 y pico pesos. Bien. Me hicieron una proyección. Yo tenía un turno de 7:30 de la mañana a 11 de la mañana. Ese era mi turno. Había 3 turnos, mañana, tarde y noche. Yo tenía el de la mañana. Bueno, vienen y me dicen, bueno, al día siguiente me trajo una proyección de cuánto iba a ser mi jubilación. No me olvido nunca más ese número. 987 pesos iba a cobrar de jubilación cuando me jubilara. Como en 45 años, no me acuerdo cuál era la FJP, iban a valorizar ese dinero de tal manera que tu ingreso iba a ser 987 pesos. ¿Vos no firmabas? ¿Qué hago, querido? ¿Pesos, dólares? Pesos, dólares. Y sí, pero en ese momento se creía que iban a ser dólares. Bueno, sí. ¿Vos no firmabas? Y no sé, Ah, bueno. Ay, porque sabés el final de la película. Bueno, yo no firmé. Y eso que era mi comunismo. No se lo escucha, profe.
Sí, Se corta. porque ahí se escucha. Ahí se escucha mejor. Ahora, Ahí. Sí. bien. Bueno, estábamos con el tema. Ahí estamos. Bueno, estábamos con el tema. Yo no firmé. Todos mis compañeros de trabajo, incluso gente más grande que yo, todos firmaron, todos se pasaron a la FJP. Y yo, no. Y yo era el botín para los tipos, porque tenía 20 años. O sea, firmar con los más pobres, con más jóvenes, era, ¿no? Bueno, porque son los que más van a aportar. Bien, y yo sospechaba, y no, esto como que no puede terminar mal. Digamos, no era militante comunista, no era antiestado o antiprivado, quiero decir, y tampoco era ni siquiera estudiaba economía en esa época. ¿Se entiende? Entonces, me parecía raro. Aún así, miles, millones se fueron al sistema privado y después hubo que rescatarlos. Bueno, eso lo hizo ya en la época de, no sé si Cristina o de la época de Kirchner, no me acuerdo. Bueno, entonces, bueno, ¿qué hizo Caballo para compensar eso? Subió el IVA, es decir, metió un impuesto restrictivo sobre el consumo. O sea, ¿qué empezaba a ver ahí? Déficit fiscal, chicos y chicas. ¿Cómo se subsana el déficit fiscal cuando yo no puedo emitir? Pregunta clave para entender el texto. ¿Cómo lo subsano? Deuda. Deuda. Muy bien. Deuda. O subiendo impuestos. Es la otra. Suben el IVA y el Estado comienza a tomar deuda para cubrir rojo fiscal. Una parte de las deudas las subsana, ¿saben cómo? Pidiéndole plata a quién. Y ahí te va a cerrar, Bárbara, lo que te sorprendía. ¿Quién le presta al Estado? Las AFJP. ¿Se entiende? ¿Sindicato? ¿Se entiende cómo todo cierra ahora? ¿Cómo? ¿El sindicato le presta plata? No. AFJP, ¿cómo sindicato? ¿Dónde está? Sí, FJ. Son las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones, las AFJP. Eso. Están privadas Ah, ahora. Claro, era la forma privada de las jubilaciones. gracias, Delfina. Repetilo eso, escribilo. Claro, Ahí yo lo le puedo dije, pensar. no le dije que eran las FJP. Pongan como tarea ver propagandas de FJP. Miren lo que eran las propagandas de FJP. Jubilados paseando por París. No, sí, de Chile. Profe, se lo escucha todo En la entrecortado. hoja ver FJP propagandas en YouTube. Bueno, vimos. Bueno. Bien. ¿Ahora se escucha? Sí. Sí, escucha. Bueno, pongan en Entonces, YouTube tarea. Sí. Pongan en YouTube, pongan tarea, ver propagandas de AFJP. Sí, son como nueva mesa de dinero, sí, Cristóbal. Ahí van a ver las propagandas como eran. Te mostraban jubilados que paseaban por Europa. Las cosas. Bueno. Perdón, pero no tenía algo de lógica, o lógica no, pero atrás de todo eso no estaba la inversión en empresas privadas, en acciones y deuda del Estado también. Por eso, estoy diciendo,
El Estado termina endeudado y las FJP son las que le prestan. Ahí están subiendo las propagandas, muy bien. Claro, tiene lógica. Vos creás un nuevo mercado de capitales, pero a costa de que el Estado sufra un déficit fiscal que sanea con deuda, o con restricción de gastos, o con suba de impuestos. Es recesivo, de donde lo mires. Es explosivo también. Si no, ¿por qué terminó mal? Es una pregunta que hago. Si hubiera sido un sistema creíble, hoy, ¿cuánta gente se hubiera jubilado y paseado por el mundo? Ustedes pregúntense qué haría Estados Unidos. En Estados Unidos las jubilaciones son públicas. ¿Qué haría Francia? En Francia las jubilaciones son públicas. ¿Qué haría Inglaterra? En Inglaterra las jubilaciones son públicas. ¿Qué haría Alemania? En Alemania las jubilaciones son públicas. O sea, se entiende que estas cosas funcionan en estados fácilmente permeables a este tipo de estrategias, donde vos terminás cazando en un gallinero, ¿no? O en un zoológico. A mí no me gusta hacer metáforas con caza de animales. Bueno, o terminás quitándole un dulce a un niño, ahí está. Bien. Siguiente punto de debilidad del proceso 96-98. ¿Cuál es, chicos y chicas? Es que ahora, como les dije, se repiten los patrones del 91-94, pero esta vez los volúmenes de inversión son muchísimo menores. Es decir, la economía argentina tiene un agotamiento, se agota la capacidad de diversificación productiva, tecnológica, inversiones de todo tipo de campo en la economía argentina, se agota. Con lo cual merma el flujo de inversiones. Al mismo tiempo, se acabaron las joyas de la abuela, se acabaron las empresas para privatizar. ¿Qué vas a vender ahora? 400 kilómetros cuadrados de mar en las Toninas. No tenés más nada para vender prácticamente. ¿Qué haces entonces? Y acá viene la perversidad de la convertibilidad. Este tercer ciclo, que si bien es positivo, en buena medida está estimulado por la deuda del Estado. Y acá tenemos otra vez la década del 80 del siglo XIX. El Estado se endeuda para sostener el 1 a 1. O sea, para sostener la ilusión de que un peso vale $1. Y mientras esto está pasando, en el mundo están sucediendo cosas, esto es exógeno, digamos que la culpa no la tiene la Argentina, pero en el mundo están pasando cosas que empiezan a quitarle ese optimismo tonto de los comienzos de los 90. ¿A qué me refiero? Cuando arranca el proceso de reformas en la Argentina, el comunismo se estaba cayendo, desde Alemania hasta Rusia. En 2 años termina todo el comunismo occidental, del este de Europa. ¿Y qué va a pasar? Hay una euforia en los movimientos de capitales, en los planes de financiamiento, en las creencias en el mercado. Y ahí tenemos, chicos, chicas, tenemos, como siempre, abundancia de capitales, y la abundancia de capitales genera bajísimas tasas de interés. Los primeros tiempos de los 90 cortan ese proceso de racionamiento de capitales que había regido toda la década del 80, después de la crisis de México del 82. Pero esto empieza a cortarse, dura poquito, porque ya con la crisis de México, para el año 95, sobre todo 96,
tenés una crisis en el sudeste asiático. Y en el año 97 tenés una crisis en Rusia. Para el 98 tenés otra crisis en Turquía y una crisis en el sudeste asiático. En todas estas crisis se reproducen los mismos patrones. Países muy comprometidos con esquemas de pagos que no pueden cumplir y que devalúan sus monedas de manera salvaje, que se convierten en pozos sin fondo de financiamiento, de planes que el FMI encara y son la mayoría fallidos. En este sentido, Stiglitz escribe un libro muy, muy crítico sobre la crisis del sudeste asiático y la respuesta que da el FMI. ¿Y eso qué hace, chicos y chicas? Que la tasa de interés, que antes era prácticamente irrisoria, ahora sea cada vez más alta. Es decir, empieza a racionarse la distribución de capitales en el mundo. Los flujos de financiamiento de capital tienden a ser más conservadores. Y se van a lugares más seguros. Y van a lugares más, sí, acá un compañero puso ahí, donde hay menos riesgo, que pagan menos, pero bueno, hay menos riesgo. Empiezan a huir del mundo emergente. El mundo emergente se metió de cabeza en reformas de mercado y la verdad que no les dio el cuero. Esa es la verdad. Y Delfina levantaba la mano. Delfina, ¿qué vas a decir? No, profe, fue sin querer, quería tocar el chat y toqué participar, perdón. Ah, bueno. Bueno. Dale, tomamos lista, Peren. Yo esto ya soy un campeón para esto, lo hago rapidísimo. Gente, participantes, descargar lista. Ahora se lo mando a Barbarita y bueno, ella lo va a poner en la lista. Lo quería decir porque somos 90 ya, pero no quería interrumpir. Bien, Bueno, ¿alguna pregunta? Sí. Que no, no nos da el cuero significa que no éramos como lo suficientemente productivos o porque ya se nos habían acabado las empresas para vender. Es una combinación de todas las que te puedas imaginar. Dado tu fortaleza macroeconómica. En segundo lugar, el tema viene por el tema de la desconfianza, viene porque no Dependés mucho de afuera. Sí, no sos solvente y tenés muchas deudas. También se puede pensar que aquello que te había dado fortaleza en los primeros tiempos hoy está ausente o se está agotando. Bueno, pasa con los países, eso. Por ejemplo, lo vimos con el modelo agroexportador. El modelo agroexportador llegó a un límite en la década del 10. En el 20 tenemos el ciclo económico. La industria también tenía límites. ¿Se acuerdan que esto lo vimos? El ciclo Stop and Go. Llega a un punto en el cual no podías seguir produciendo porque no tenías divisas para seguir importando. Y acá lo mismo. No tenés focos genuinos de ingresos de capital, más que el endeudamiento. Y el endeudamiento no es genuino, porque yo te presto, y te digo, pará, ¿cómo me vas a devolver la plata que estoy prestando? Y miro tus números, y tus números son medio feos. Tenés déficit comercial, tenés un montón de cosas que están haciendo ruido, tenés déficit fiscal, estás necesitando fondos frescos, prácticamente de manera crónica, y bueno, ¿cómo se te responde? Con suba de tasa de interés, con lo cual tu deuda se vuelve más cara. Todo lo que debes ahora es más caro. Y entonces entramos en esa espiral que en general
termina de manera crítica en los países. Esto no solamente pasa en Argentina, está pasando en el mundo. Y ahí, en el último trimestre del 98, entramos en la etapa recesiva, o sea, el cuarto ciclo, que va a durar hasta el 2001. ¿Qué va a pasar acá? Bueno, acá se van a reproducir los patrones del año 95. Va a haber una tendencia a la caída de la economía. Va a haber una economía que año tras año va a entrar en ciclos cada vez más recesivos. Se van a perder empleos prácticamente a diario. Me olvidé de decirles algo. ¿Saben cuánto fue la desocupación del 95? Están las cifras. 18,5. O sea, fue un año, un sacudón tremendo en términos de empleo. ¿Y saben cuál va a ser la cifra del 98 hasta el 2001? Porque después el empleo vuelve a recuperarse en parte, vuelve a depositarse en el mismo nivel del 91-94. Ojo con las cifras porque hay mucho subempleo. Y terminamos con niveles otra vez altos para el 2000, 2001. En ese contexto cambia el gobierno, asume el gobierno de la Alianza. ¿Por qué gana la Alianza? Bueno, porque el gobierno de Duhalde venía, no sé, la candidatura de Duhalde venía castigada por la idea de que el gobierno de Menem había sido corrupto, que había corrupción. La Alianza decía, este es un país donde hay mucha corrupción, entonces sin corrupción el país va a volver a crecer, y bueno, esta expectativa o esta propuesta que transmite la Alianza. ¿Por qué Alianza? Porque era una junta entre Trepaso y la Unión Cívica Radical. Esta propuesta que hace la Alianza es aceptada por la sociedad y gana. ¿Cuál es el problema de Duhalde? Además de que estaba asociada a la corrupción con el peronismo, Duhalde tenía ideas devaluatorias. Para que tengan una idea, tener ideas devaluatorias en una Argentina que había padecido la hiperinflación era como darle una ametralladora a un mono ebrio. O sea, nadie le iba a dar un juguete a un mono, ¿no? Un AK-47 cargado de municiones. ¿Por qué digo esto? Porque cuando Valde dice, bueno, acá el problema es que la economía tiene un corset, esta convertibilidad, no tenemos un tipo de cambio trazado, bueno, no termina de decir eso y los niveles de adhesión caían estrepitosamente, con lo cual tuvo que decir que no, que la convertibilidad la iban a mantener. Es decir, había una convicción de que no había otro modelo que no sea la convertibilidad. Y bueno, entiendan, piensen, pasaron 25 años de eso. La gente de ese momento había sufrido la hiperinflación y cómo se volatilizaban sus ingresos. Piensen que no hay nada más angustiante que la inflación. Imagínense la hiperinflación, que cobras el sueldo en 4 cuotas semanales. Bueno, acá prácticamente no hay nadie que haya vivido la hiper, pero yo cuando daba clase, no sé, hace 10 años, tenía alumnos más grandes que me decían, sí, incluso más grandes que yo, me decían, sí, yo trabajaba y me pagaban el sueldo en 4 veces, por ejemplo. Vieron que hay gente que vuelve a estudiar y más grande, entonces a mí me encantaba porque era como tener la voz de gente que trabajaba en esa época y era buenísimo, porque contaban historias que justamente daban a entender que traumático había sido eso para una sociedad. Por eso nadie quería salir de la convertibilidad, a pesar que la convertibilidad era ya un lastre. Era cada vez más difícil mantenerla, tenías que endeudarte para mantenerla.
porque vuelven a repetirse los patrones que les conté del 95, pero el superávit comercial de todos los años no logra equilibrar la salida de divisas, que es por cuenta gota. Todos los indicadores te dicen que diariamente se van dólares que el Estado tiene que recuperar vía endeudamiento y achicamiento. Y esto es lo que propone la alianza cuando gana. La alianza gana y hace todo lo contrario de lo que había dicho cuando estaba en campaña. Lo primero que hacen, el ministro machinea, mete un impuestazo que, bueno, ahí como que se enemistó con la clase media, un impuestazo brutal en el verano del 2000. Ya estamos en el 2000. Y encima ese año, nuestro principal socio comercial, el Brasil, ¿saben qué hace? Devalúa. O sea, la devaluación de Brasil fue baldazo de agua fría. ¿Por qué? Porque la economía de Brasil se puso baratísima. No sé si se lo contaba a ustedes o a otro grupo. Sí, a ustedes. Y dije, lo voy a dejar para cuando veamos la convertibilidad. Tenía amigos que se iban de vacaciones a Brasil y me decían, no, se lo contaba al otro grupo, que con $10 se podían ir a comer afuera, se iban a la playa y tenían no sé, uno de esos que viven ahí en la playa, que le daba $5 y el tipo estaba todo el día trayéndote ostras frescas, que las iba a pescar al mar. O sea, se metía al mar, esto es textual, con un snorkel y venía con una bolsita con ostras, le ponía un poquito de lima y comían ostras con caipirinha. Listo, está bien. Gracias. Vieron, tengo dos grupos y no sé dónde cuento cada cosa, porque lo que decía era la idea de la felicidad, ¿no? A veces se supone que yo esto lo decía en la otra materia, que bueno, es más reflexiva porque es sociología de la organización y bueno, ahí tenemos otras reflexiones. Y entonces hacíamos una reflexión sobre la felicidad y yo les decía, este muchacho que iba a buscar las ostras, capaz que vivía todo el día en Maya, capaz que vivía en un ranchito ahí al lado de entre la selva y la playa, y el tipo es feliz, viviendo así, yendo a pescar, dándole de comer a los turistas, y no necesita grandes cosas para la felicidad. Bueno, ese es el debate que había en el otro grupo. Bueno, acá Tiago había dicho algo así, la mala matriz cultural que tenemos, siempre dependemos de afuera, excelente. Bueno, nos contaste, y también lo de riqueza se le conté a ustedes. ¿Y qué les dije a los otros? Bueno, ya se entienden. El final de la cuarta semana de intensivo, todo se me mezcla. No sé qué les digo a uno ni a otros. Bien, bueno, es normal esto. Esto pasa por la clase todos los días, ¿no? Y el trabajo, y bueno, y la vida en general. Bien. Entonces, ¿qué va a pasar, chicos y chicas acá? Bueno, esto va a terminar mal. En eso viene Sturzenegger, hoy está de nuevo, y cranea esto del blindaje, hace un acuerdo con el fondo. ¿En qué consiste el blindaje? El fondo te dice, bueno, creamos un fondo de emergencia para la Argentina. En algún lugar del planeta hay 40.000 millones de dólares que la Argentina va a disponer cuando tenga una crisis de balanza de pagos y necesite reservas frescas para no devaluar. Salimos a responder por la convertibilidad. Chicos, chicas, en ningún lado había 40.000 millones de dólares. Esta fue una cositorteada, pero cositorto al lado de esto es, un vendedor de peines, como dice el documental que les dije que miraran. En ningún lado había 40.000 millones de dólares para Argentina. Esto se hizo para, no sé, para blindar la confianza de inversores externos que nunca terminó de cristalizarse.
y para impedir la salida de divisas. En ese contexto, renuncia al ministro de Economía, que es Machinea, y asume López Murphy. López Murphy anuncia un ajuste para que el gobierno no tenga que financiar más déficit fiscal, porque no había plata realmente para financiarlo. ¿Y qué hace López Murphy? Un programa de ajuste que después se lo tira abajo en franja morada, lo que es un nuevo espacio. En serio, ¿eh? Es el primer ministro de Economía que echa una agrupación estudiantil. Fuera de joda. Yo estaba en la facultad en esa época. Anuncia un recorte del presupuesto universitario. Estamos en el 2001 ya. Un recorte del presupuesto universitario y en eso, bueno, las universidades, los alumnos, todos salieron a la calle. Me acuerdo que yo estaba con mi grupo de política, nos juntamos todos los estudiantes y salimos por la calle Córdoba a marchar. Bueno, esa misma noche renunció López Murphy. Imagínense mi alegría. Yo realmente era medio nabo. Creía que había volteado un ministro, ¿se entiende? Que yo marchando con los estudiantes había volteado al ministro. Bueno, una euforia, como que bueno, hay cosas que cree uno cuando obviamente es más joven. Al final el viaje fue para darle salida a capitales, se fugaron 15.000. Bueno, sí, puedes pensar, Santiago, si te gusta la teoría conspirativa, sí. Fue para crear una sensación de seguridad falsa. Nunca hubo esa plata para la Argentina. Bien. Profe, Y después se lanzó. una duda. Perdón. ¿López Murphy renuncia o da el Renuncia. poder? Ah, renuncia. Lo echamos nosotros, los estudiantes. No sé, bueno, siempre se dijo eso. Salió en el diario eso. El primer ministro de Economía que renuncia por una manifestación estudiantil. Digo, para que se entienda, ese era el chiste. Ahora se trajo de nuevo otra vez. Cuando fue la marcha universitaria, ahora última, muchos de ellos se acordaban de la marcha del 2001, cuando la universidad se le plantó al gobierno por los recortes. Bueno, ¿quién aparece? Cavallo. Y Cavallo dice, bueno, se produce una euforia, ¿no? En serio. Una vuelta de la confianza de la Argentina, porque Cavallo era como Messi, como que está entre Messi en un partido que la Argentina va perdiendo. ¿Por qué? Bueno, porque Cavallo era el padre de la criatura. Yo me acuerdo gente en la calle diciendo, Cavallo nos metió en esto, Cavallo nos va a sacar. O sea, como si fuera algo que pueda ser resuelto por la voluntad de un hombre. Y era un sistema que estaba en crisis. Bueno, como el Caballo tenía la fórmula mágica para que esto se diera vuelta, este ciclo que venía ya de 3 años de recesión. Bueno, Cavallo viene y dice, bueno, en los últimos años resulta que nosotros ya no tenemos dólares en el mundo. Además está el euro, además está el real. Entonces propone, no estaba mal el plan, propone una canasta de monedas, que la convertibilidad sea contra una canasta de monedas. ¿Qué estaba diciendo, chicos, chicas? Ni el dólar, ni el euro, ni el real valían lo mismo. ¿Qué está diciendo? A ver si adivinaron. Que había que devaluar. Ya sabía, Caballo no es ningún pelotudo. Puede ser, malo, comunista, estrella de porno, pero nunca un pelotudo. Bien, bueno, eso es los Simpsons. Pero Un regalo por el viernes, sí. O sea, la privatización no tenía un plan profundo o algo que tenga que ver con el desarrollo. O sea, no podía ser puramente privatizar y dejar que vengan países y libre cambio, así, nomás, ¿o no? Pero fue así.
O sea, no había ningún plan de desarrollo, nada. Bueno, sí, inversiones para que la gente tenga teléfonos, para que las rutas sean, si querés, más lisitas, para que tengas gas en tu casa o luz, cosa que nunca pasó porque la luz se sigue cortando y el gas sigue siendo escaso. Pero después un plan de negocios, se cobran tarifas en pesos, se cambian a dólares y los dólares van a los países donde vienen esas inversiones. Bueno, no, el chiste mío del Caballo puede ser esto, que es un chiste de los Simpsons. Che, están flojos con los Simpsons ustedes. Yo miro las caras de los que están ahí en la pantalla. Caballo puede ser lo que sea, pero no es un tonto. Y sabía que el problema era que ya la convertibilidad no iba para más. Entonces, cuando dice lo de la canasta de monedas, ¿qué va a pasar? Se profundiza la fuga de capitales. Bueno, ahí dice, no, esperen, no me entendieron, dice, no voy a devaluar, sigue todo como está, pero vamos a ver si traemos dólares, además de dólares traemos reales, traemos euros, no quiso decir eso, pero bueno, trató de decir eso, y ahí manda el déficit cero. Chicos, el déficit cero fue lo más brutal que se vivió, creo que en los últimos 40 años. El déficit cero fue tremendo. Si esto es tremendo, a juzgar por las cifras de crecimiento de la pobreza, de caída del consumo, vieron que hoy hay indicadores que superan a los del 2001. Lo hablamos ayer eso, sobre todo en consumo, inversión. Bueno, esto está en ciernes, ¿no? Se está discutiendo a ver para dónde se va. Pero en el corto plazo tenemos un ajuste muy, muy severo. Y a mí me parece más cercano como el del 1990, como les dije, esto que hay ahora. Tiene mucho de 1990, de la preconvertibilidad. Pero yo creo que algo va a pasar acá, en términos monetarios. Bueno, no es que yo lo adivino, está en los diarios, no sé, la famosa canasta de moneda, bueno. ¿Qué es lo que hace Caballo? Un plan de ajuste donde baja sueldo de estatales, despide, donde baja las jubilaciones, donde el Estado hasta desatiende gastos fijos, estructurales, no sé, atención de hospitales. ¿Todo para qué? Porque si cierra la canilla del déficit, se supone que el Estado se vuelve confiable, las finanzas del Estado se vuelven confiables y retorna al capital. Chicos, eso no va a pasar, no puede pasar, porque a medida que yo achico la economía, también cae la masa impositiva, o sea, voy a cobrar menos impuestos, y si cobro menos impuestos, ahondo las causas estructurales del déficit. Y esto se lo decían a Caballo, y Caballo, que le hicieron la salida de la Rúa, compró este discurso, y bueno, ambos dos murieron con ese discurso, porque lo que siguió fue parar la salida de capitales con el corralito, que eso se instaló en el 2001, en noviembre, diciembre del 2001, y bueno, derivó en la salida a las calles de las clases medias, a pedir por los ahorros, los líos en las puertas de los bancos, los amparos, y bueno, y con eso la vuelta de los saqueos y el final del gobierno de la Rúa. ¿Se entiende? Esto lo van a ver en el texto. El proceso está explicado bien en el texto, así que no hace falta ahondar. La clase que viene vamos a hacer un repasito. Vamos a terminar parte de esto que les estoy explicando. Les voy a contar algunas cositas a partir de mis vivencias de esa época. Sobre todo, yo en esa época
iba a la ciudad oculta, me acuerdo, y daba apoyo primario, secundario a los chicos ahí de la villa, de clase de matemática, de lengua, cosas de esas. Y me acuerdo que se nos ocurrió hacer una olla popular. Les cuento esto, después lo debatimos el martes. Vamos a hacer una olla popular porque la gente no tenía para comer. La ciudad oculta es una villa ahí en Lugano Mataderos. Y resulta que la instalamos enfrente, donde estaban los mataderos, ahora se mudó eso, contra un paredón, y teníamos una olla. ¿Y saben en cuánto se agotó esa olla la primera noche que lo hicimos? En 10 minutos. O sea, la gente vio que había comida, se acercó y en 10 minutos se había acabado la olla. Entonces ya fuimos a buscar más ollas, garrafas, salíamos a recorrer, no sé, íbamos al mercado central a buscar los fondos de los cajones de verdura, o sea, toda la verdura que está pisada, que está chicharrada, que bueno, nos llevábamos eso. No teníamos carne, metíamos carcasa de pollo para que haya una proteína, metíamos bolsa con arveja partida, lo que haya, y le estoy hablando de vacaciones de invierno del 2001, y para, no sé, agosto al mes, teníamos filas de gente con 6, 7 ollas llenas de lo que podíamos, ¿no? Bueno, y del miércoles pasamos a 3 veces por semana, menos los viernes a la noche o los fines de semana se ponía pesado ahí. Entonces, generalmente no íbamos. Pero, no sé, yo me acuerdo que un día en el medio buscábamos cosas, lunes, martes, miércoles, sí, lunes, martes, miércoles. Yo salía de la Facultad de Economía en bicicleta y de ahí me iba a 11, de 11 me iba hasta Liniers o a veces hasta Villaluro y de ahí pedaleaba hasta Lugano y bueno, a atender en las ollas populares que habíamos instalado ahí. Y les puedo asegurar que ver la gente, el sufrimiento por no tener algo para comer, era angustiante. A mí eso me modificó la vida. O sea, no creí que vería eso en la Argentina. La verdad que hay veces que me acuerdo de eso y hoy me afecta. En serio les digo, era fuertísimo, porque además había enfrentamiento entre vecinos, vieron como que pasa eso cuando hay. Bueno, después lo ahondamos esto, porque también les quiero contar un poquito de cómo fue la salida de la convertibilidad hábil para cerrar el curso y pasamos a las consultas. Esto es el día martes y vemos por dónde va el parcial. O sea, hacemos consultas y debatimos un poquito a ver un repaso más específico. Bueno, comienzan los ruidos acá. Y yo siento que tengo que irme, porque si no me voy, Perdón, empiezo. profesor. ¿La parte de Kirchner se va a ver eso o no? Vamos a ver un poquito la clase que viene, pero en general es mucho material. Yo no puedo meter todo en intensivo, chicos. No le da a ustedes la vida, no me da a mí. O sea, esto es entre nosotros, ¿no? Vamos a decir después. Vemos algo. Está el texto ahí, siempre. Sí, sí, sí. Bien. ¿Alguna pregunta? Mónica dice, ¿qué pasó con la cuenta corriente? No, era positiva la cuenta corriente. Por la recesión, Mónica. Lo he explicado eso antes. Bueno, ¿alguna preguntita? Están los ruidos. Siempre todos empiezan ruidos acá. ¿Escucharon? ¿Ustedes escuchan eso? Bueno, listo. Bueno, clase que viene es presencial, martes presencial. Buen fin de para todos. Recuerden que estoy siempre en el chat
voy a entrar un ratito el sábado, voy a entrar un rato el domingo y bueno, contesto las preguntas. Nos vemos, chicos, chicas. Gracias y nos encontramos. Gracias, profe. Chao. Chao, profe, gracias. Gracias, profe. Buen fin de semana. Chao, profe, gracias. Chao.